su venia diputada, presidenta de la mesa directiva, medios de comunicación, compañeros diputados y diputadas. El pasado 15 de septiembre se cumplieron 213 años del inicio de la gesta heroica que se llevó en nuestra patria, la liberación del yugo colonial español, lo que a la postre gestaría nuestra independencia y nos constituyó como una nación soberana e independiente, es decir, terminó la Nueva España y nació México. Es por ello que en nuestro calendario cívico nacional no existe fecha histórica, celebración cívica o festejo popular más importante y trascendental que el de celebrar la independencia de nuestra nación. Nuestra independencia no constituyó un proceso aislado para el mundo entero de aquel entonces, sino que fue un movimiento que surgió las ideas liberales pregonadas por la independencia de los Estados Unidos en 1776 y de la Revolución Francesa de 1789, además de haber sido un proceso conjunto del que participó la gran mayoría de las naciones latinoamericanas hoy existentes. Cabe recalcar que México fue el precursor de los procesos continentales de emancipación que surgieron a partir de 1808 y que posteriormente se expandieron de manera virulenta por todo el continente. Dichos movimientos levantaron a los pueblos con el grito común de acabar con la opresión española y alcanzar la tan ansiada libertad, soberanía e independencia del colonialismo imperial. No obstante, se tiene que resaltar que el precio de nuestra independencia fue muy costosa, ya que a lo largo de los 10 años de lucha de guerra fueron cegados miles de vidas de hombres y mujeres, así como la pérdida de enorme riqueza generada a través de los años, fruto del trabajo y del esfuerzo de generaciones enteras. Pero quizás la consecuencia más grave que dejó la guerra de independencia fue la semilla de división entre los bandos y que fue separada luego con la construcción la identidad nacional a lo largo de estos 213 años de vida independiente. Nuestros antepasados hicieron su parte para sacar adelante a nuestro país. El día de hoy nos toca a nosotros hacer nuestra parte, tratando de construir para las generaciones futuras un país viable y próspero, para que de esta manera podamos ser recordados tal como hoy estamos recordando a los héroes que nos dieron patria y libertad. Dicho lo anterior, me permito comentar lo siguiente. Una vez finalizadas las 3 transformaciones que forjaron nuestra identidad nacional durante más de 90 años, México estuvo gobernado por un régimen neoliberal que se consolidó a través de muchos sexenios, en los cuales se realizaron diversas reformas legales y constitucionales que, lejos de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, garantizando sus derechos básicos, derivaron en un retroceso del país en diversos rubros, olvidándose de los principios que dieron origen no solo a nuestra independencia, sino a la guerra de reforma, la revolución y el reparto agrario, situaciones que transformaron México desde sus cimientos y que dieron un impulso a nuevas etapas de esta gran nación. Esas reformas se enumeran principalmente de la siguiente forma. Primera, la rebelión contra España comenzaba en 1810 y el renacimiento por parte de aquella de nuestra independencia en 1821. Segunda, la separación de la Iglesia del Estado, guerra de reforma y la creación de una clase campesina propietaria de sus tierras con la consecuente estabilización de México como un país federal, que empezaría a partir de la postulación e implementación de la Constitución de 1857. Tercera, la revolución de 1910 hasta la década de 1880, lo que significó para México un largo laboratorio revolucionario que fue promovido algunas discusiones y políticas centrales, pero no para beneficio de los más desprotegidos,
como se postuló en la revolución, sino en beneficio de los grandes herederos de esas revoluciones sacrificadas, y que hoy se consideran a sí mismos como neoliberales. Sin embargo, crece la esperanza de todo un país en espera de justicia y desarrollo social. Con la elección de un nuevo gobierno del año 2018 pasado, la implementación de una cuarta transformación ha venido beneficiando a los que más necesitan. Se ha desarrollado amplias reformas, no solo de carácter legal, sino también de carácter social, tales como reforma a los artículos 2 y 4 de la Constitución, para garantizar el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años, indígenas, afromexicanos y aquellos en condición de pobreza. Asimismo, se aprobó la ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado. Se logró reformar el artículo 28 de la misma Constitución para prohibir la devolución de impuesto, solo por citar algunos ejemplos. Con esto, Morena seguirá insistiendo en la lucha por aprobar e implementar reformas que garanticen no solo un beneficio para el pueblo, sino mejoras sustanciales para lograr que todas y todos los mexicanos gocen de un bienestar y desarrollo social, que conduzcan a la excelencia de nuestro país, tal como hasta ahora se ha venido visto. Pues desde la llegada del gobierno del presidente se ha logrado transformar la vida pública por medio de un gobierno honesto y al servicio del pueblo, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Hoy la cuarta transformación, encabezada por nuestro presidente, pretende transformar la historia mexicana desde la lectura y actualización de la administración pública y el desarrollo social, así como un nuevo marco social enfocado a mejoras novedosas en educación, la infraestructura y la salud, tomando como eje la discusión sobre el nuevo federalismo como expresión de rechazo al poder absoluto del Estado y la discusión política antineoliberal. Para lograrlo, el propio presidente ha propuesto resolver demandas de actores sociales, así como de sectores empresariales, y escribir a México en una posición de neutralidad geopolítica propia de la doctrina Estrada y negociar con Estados Unidos la administración de los términos de libre comercio, para que con esto se beneficie a todos los sectores económicos y sociales del país. Esto significa integrar dos grandes tradiciones que están en la historia política mexicana, una tonalidad de posiciones liberales que le dan juego a la modernización y que son inversión extranjera y el beneficio del pequeño propietario. Todo esto con un lenguaje que propone beneficiar de alguna manera a pequeños y grandes empresarios. La cuarta transformación está reduciendo la crisis que introdujo la política neoliberal en México, una política que no desembocó socialmente como en otros países con grandes estallidos, sino dinamizada para las fuerzas del propio sistema político-económico mexicano. Pero no solo esto, el liberalismo austero de Benito Juárez deberá ser introducido y vinculado como memoria de las políticas de austeridad republicana. Es decir, no solo debe haber una ética pública actual que desconfía de ciertas políticas, sino una ética histórica construida por los liberales que mantengan firme el nacionalismo patriótico y el bienestar del pueblo. La cuarta transformación no es solo una propuesta de cambio político, sino que es el propósito de establecer relación con tradiciones que dieron aliento a los grandes actores políticos mexicanos. Los liberales y los partidarios de un Estado interventor, México ha sufrido tres grandes e importantes transformaciones y esta cuarta transformación viene no solo a reforzar, sino a rendir los valores y principios que dieron origen al México que nació en los árboles del siglo XIX, con una visión de ser una nación independiente, soberana, progresista, pero sobre todo una nación que vale por intereses de su pueblo y de su gente. Dicho lo anterior, ¡viva México!
¡Viva la independencia! Es cuanto, diputada presidenta.